Al llarg del programa és el Dia Internacional en contra de la violència de la dona, contra la violència de gènere. Ara bé, quins mecanismes psicològics i emocionals impulsen el comportament i la reacció d'aquest tipus de víctimes? Aquesta és una de les preguntes que trasladarem a la nostra següent convidada. Ella és Pilar Ascaso, psicòloga, especialista en maltractament de gènere, té una experiència en violència de gènere prou important que ens explicarà, és psicòloga clínica i psicoterapeuta. Sí, molt benvinguda a Salut 4.0 i a Canal 4 Ràdio. Muchas gracias, encantada. Senyora Ascaso, en primer lloc, i per tal de situar els nostres oients i telespectadors, què entenem per violència de gènere? Violència de gènere i violència masclista són, diríem, dos termes equivalents? Pues sí, realmente sí. La violencia de género es un concepto que se acuñó sobre el año 94, en la década de los 90, o sea que es muy reciente, muy jovencito este concepto, y se refiere, se acuñó en la sede de la Organización de Naciones Unidas, y lo que quiere decir se refiere a cualquier acto de violencia contra la mujer que tiene como resultado posible o real un daño físico, sexual o psicológico, tanto si ocurre en la vida pública como en la privada. Después este concepto se ha ido ampliando, no solo se habla de violencia física, sexual o psicológica, sino también de violencia económica, por ejemplo, bueno, y otras más que son como más secundarias. Claro, la violencia machista viene un poco a referirse a lo mismo, ¿no? La violencia de género es precisamente violencia de género porque es la que va dirigida de los hombres a las mujeres por el hecho de ser mujeres, y el machismo se refiere a eso también, igualmente. Es esa manera de entender la relación de algunos hombres con las mujeres. Anem a veure, però quines motivacions o situacions fan possible que una dona es converteixi en víctima de maltracte de gènere? Quines són les motivacions, els punts més importants? Bueno, es que, claro, nosotros tenemos una visión, o a nivel social creo que se está dando una visión muy parcializada de lo que es la violencia de género y las mujeres maltratadas, que parece, porque claro, ha sido un poco inevitable, supongo, hasta el momento de dar esta imagen, que son las mujeres maltratadas solo las que, bueno, hablan de esta situación, la denuncian, piden ayuda, pero no podemos olvidar que vivimos en una sociedad que tiene unos componentes culturales, educativos, sociales. Es un caldo de cultivo que viene históricamente de muy atrás, ¿no? De la manera de entender la relación entre hombres y mujeres, donde los hombres siempre ha habido una idea y una manera de política incluso de fomentarlo. Se han sentido superiores y se ha visto a las mujeres inferiores, como seres inferiores. Esto es algo que realmente ha ido cambiando en nuestro siglo XX. O sea fíjate si llevamos siglos de arrastrar una situación de desigualdad enorme, extrema, hasta llegar al punto de un abuso de poder donde puede haber muchíssima violència, no? Ja m'agradaria que m'ha explicat, senyora Ascaso, per quines raons, tot i els mitjans existents avui en dia, hi ha dones que no denuncien la seva situació de maltracte i pateixen aquest greu problema de manera continuada durant anys i anys, i moltes vegades en el més absolut silenci. Sí, claro, es que es un tema complejo que hemos intentado estudiar, investigar y tratar de entender, porque superficialmente siempre pensamos, bueno, esta persona, si está sufriendo esta situación, ¿por qué no abandona a este hombre? ¿Por qué no le deja en el momento primero en que empieza a sufrir todo esto? ¿Por qué lo mantiene? ¿Por qué lo aguanta? ¿Por qué sigue ahí? Y pueden pasar años. De hecho, cuando yo me dedicaba a atender este tema a todo el tiempo, a full time, trabajaba en ello, era una cosa, hablo de la década de los 90 también, era algo, lo que veíamos eran mujeres
que se habían atrevido a denunciar, pero que habían vivido 20, 30 años, 15, toda su vida, y que por alguna razón en ese momento, porque el miedo ya era mayor y ya era insoportable y porque veían en peligro su vida, la mayoría de ellas se atrevían a dar ese paso, pero no porque quisieran, sino porque se veían obligadas, porque esa mentalidad que he comentado antes de cómo entendemos las relaciones entre hombres y mujeres, las hemos interiorizado todas las personas de la sociedad, los hombres y las mujeres, y no tenemos que olvidar que nuestras madres, mi madre, las madres de mi generación, eran personas que estaban sometidas a la tutela del marido todavía no, ellas prácticamente ya conocieron mayores la aprobación del divorcio y vivían en esa mentalidad de me he casado con este hombre para toda la vida y tengo que aguantar lo que sea. Entonces tenemos una mentalidad que hace que eso esté tan interiorizado que uno no es consciente y funciona, y porque todavía se mantienen muchos de estos estereotipos. Ese es el problema, que no ha cambiado tanto, a pesar de que llevamos 20 años desde la década de los 90 intentando movilizar y que la sociedad entienda este problema y ponga herramientas y remedio, que se está haciendo bastante, por cierto, pero estamos viendo que aún es necesario hacer mucho más. Aún se repiten todos estos estereotipos y de hecho ahora mismo se está hablando mucho sobre las relaciones entre ya los adolescentes en sus primeras relaciones, ¿no? Donde está pasando todo esto, però además de forma exagerada con las redes sociales. Però tot això, quina és la psicologia de l'agressor? Per què un home es converteix en un maltratador, diguem, de dones? Les vivències de l'infantesa, com haver crescut en una llar on sa mare o les germanes eren maltratades, tenen qualque tipus d'influència? No ho sé, i estic posant un exemple. ¿Por qué un hombre se convierte en maltratador? Sí, primer de tot, quina és la psicologia de l'agressor? Es que también se ha intentado estudiar si hay un perfil. Exacto. Pero de hecho no lo hay, porque no se han hecho muchísimos estudios de personas muy preparadas, profesionales a nivel mundial, donde se ha intentado entender esto, ¿no? Y buscar un perfil, una definición, pero resulta que no se ha encontrado. Hay estudios que hablan de unos temas, hay otros que hablan de otros aspectos, entonces no hay un acuerdo común y general. Lo que sí se sabe es que los mitos que había sobre esto tampoco son ciertos, porque que eran personas con una familia desestructurada, o personas con problemas mentales, o personas con problemas de adicciones de todo tipo, y no, ha resultado que no, que al final lo que parece que se está más de acuerdo es que son hombres normales con una vida normal, generalmente respetados socialmente, y que esa actitud violenta solo la muestran en el ámbito íntimo, doméstico. Entonces no hay un perfil, lo que hay, entendemos, es más ese caldo de cultivo que hablaba antes. No, però com es pot ajudar de forma més efectiva a una víctima de violència de gènere? Bueno, desde hace bastantes años hay recursos, hay servicios. De hecho, yo participé en el primer proyecto que se hizo aquí en Baleares, que fue pionero. Se empezó a gestar en el año 1994, cuando empezaba a hablarse mucho de este tipo de temas, y que se impulsó gracias a la movilización del Lobby de Dones, que era un movimiento feminista que era muy activo y todavía, bueno, pues lo es, ¿no? Que empezaron a dar la voz de alarma de la cantidad de mujeres que acudían a su sede a pedir ayuda por este tipo de problemas. Entonces, a raíz de ahí se inició el primer proyecto, que se inició en el Colegio de Psicólogos, y después pasó a depender de la Oficina de Ayuda a Víctimas del Govern Balear, del cual participé yo también, y estuvimos ahí, bueno, yo estuve allí trabajando 12 años, y eso ha continuado, ¿no?, a lo largo del tiempo. Ahora hay más recursos todavía, hay servicios de atención integral, es decir, que la persona puede ir allí y recibir ayuda gratuita a nivel de supervisión jurídica, a nivel de ayuda de servicios sociales y a nivel de ayuda psicológica.
tanto psicológica, tanto en atención de crisis, o sea, en ese primer momento en que una persona llega muy mal. Eso lo hacía la policía local. Ahora mismo no te sé decir si todavía está vigente, porque yo estoy ahora, desde que salí de este servicio, ahora me dedico más a la psicología clínica privada, aunque también atiendo estos problemas. Hay la atención breve psicológica, que es la que dan estos servicios que acabo de comentar, sobre todo, y en esa atención breve se da asistencia individual y asistencia grupal, intentando ayudar en una formación socioeducativa y entrando un poquito en la historia de la persona, para que la persona pueda poner una perspectiva sobre su problema i que pueda pensar mejor sobre ello, ¿no? Entre otras cosas. Jo sabia que avui, aquest 25 de novembre, Madò Pereta voldria entrar més que mai aquí en el programa, perquè, lògicament, avui és el Dia Internacional contra la Violència de Gènere. Madò Pereta, molt bon dia. Bon dia, don Joan. Estic molt contenta que m'hagin atès la meva cridada. Mirin, jo sempre vaig un poc en bromes. No sí, però crec que... Vostè és una dona contenta, alegre, i que, efectivament, no poden deixar de veure els seus shows. No, però jo, aquest tema no estic per bromes, don Joan. Jo ho crec. No. Es que la psicóloga, perdone que la moleste, ¿cómo se llama, Reina, que se me ha olvidado? Pilar. Pilar, yo de cosa de octubre, pero ahora no me acordaba, discúlpeme. Mire, Pilar, yo tengo una cierta edad, dejémoslo en eso, cierta edad. Y la verdad es que, gracias a Dios y gracias a las instituciones y gracias a muchísima gente, esta situación de la violencia de género, a pesar de los resultados que tenemos y a pesar de que cada 2 por 3, como aquel que dice, siempre hay una situación desagradable de estas, ha ido mejorando. Hay que ser positivos. Porque en mi época, por Dios, en mi época, ni se anunciaban en los periódicos estas cosas. Pasaban de manera muy de dentro de la casa. ¿Me entiende usted? Y yo le puedo asegurar, doña Pilar, que había muchísima violencia de género hace años ya. ¿Me entiende? Actualmente también hay mucha, por desgracia. Y yo, mire, yo le voy a ser sincera, tengo una característica y es que no tengo pelos en la lengua. Para muchas personas, para muchas mujeres es muy difícil salir de la situación, muy difícil, por temas económicos, por temas familiares, porque no tienen coraje de llamar al cero que va desde el teléfono, doña Pilar. El teléfono de las víctimas para llamar, para denunciar. 016. Os he pillado, ¿eh? Sí, 016. Es que hay varios. 016. Ya tengo un baile de números de tantos pues hay que hay. que llamar a ese teléfono y no andarse con tonterías. 016. Sí, pero si tiene la posibilidad, la buena señora, de que el primer día que el marido hace un intento de algo, saps si li fotessin una bona potada a les coroneres que li fugiries de allà. Sí. Perdone que sea tan clara. Sí, usted me dirá, pero esto también es violencia. No. ¿Yo qué quiere que le diga? Yo creo que es más poner las cosas en su sitio, porque hay mucho varón que lo tiene desubicado a eso, ¿me entiendes? Entonces una buena potada, ¿me entiendes? Eso lo reubica. Bueno, la violència, Madò Pereta, la violència du la violència. Madò Pereta, la violència du la violència. No, jo crec que una dona ha de denunciar en el 016... Que el que fan aquests variants és horrorós. I també hi ha qualque varianta, perquè també hi ha qualque home que ho passa fotuta. Lo que pasa es que això és manco, això és menos, esto es menos. Pero yo todo me apoyo a las mujeres. Y por favor, si hay alguna mujer maltratada que nos está escuchando, por favor, que lo denuncie. Que ho denunciï. Que lo denuncie. I si hi ha algun vecino, també. Que ho sabe, que també. Ja ho he dit tot, ara. Moltes gràcies, Madò Pereta. Moltes gràcies. Joan, gràcies a reveure. Per aquest tema. Gràcies. Moltes gràcies, Madò Pereta. Fins un altre. Ja per acabar, Pilar, la celebració d'aquest 25 de novembre, Dia Internacional contra la Violència de Gènere, és una commemoració útil
per trencar els obstacles que encara impedeixen resoldre definitivament aquesta xacra? Pues pienso que sí, porque, bueno, aparte de todo, Madó Pereta, moltes gràcies, estic d'acord amb el que vostè està dient i penso que abans de donar una patadeta hauria que reaccionar molt abans, perquè hi ha situacions, abans d'arribar a aquest tipus de violència, hi ha situacions que se pot reaccionar, però que dones que les és molt difícil per diverses circumstàncies que ara no tenim temps de comentar. Sí. Pero esta conmemoración sí que es útil en el sentido de que se hace más visible. Es muy importante esta visibilidad de cómo nos movemos en que esa violencia de género está tremendamente extendida, mucho más de lo que nos pensamos, porque el número de denuncias que se producen solo es la punta del iceberg. Hay muchísima gente que vive todavía en silencio estas situaciones y que no se atreve a denunciar por miedo, por vergüenza, por los hijos, por 20.000 razones, por dependencia económica, por no tener trabajo, etcétera, etcétera, y que como no tienen los recursos necesarios para salir de esa situación, pues no se atreven a dar ningún paso. Y realmente ahí, en ese punto, hay que hacer mucho todavía, ¿no? Mucho por hacer. Sí. Pero ayuda esta visibilidad. De hecho, ahora mismo estamos hablando aquí precisamente porque es ese día y porque ha habido estas manifestaciones y ha salido en la prensa y se habla de todo esto, ¿no? Pilar Escaso, psicòloga, especialista en el tractament de gènere, psicòloga clínica i psicoterapeuta. Ha estat un plaer tenir-te avui de matí aquí amb nosaltres. Moltes gràcies i bé, endavant. A vosaltres. Molt agraït. Gràcies.